Aquí comienza Los Clásicos Judíos. Los compositores judíos a lo largo de la historia de la música. Con la producción y conducción de Mario Persovsky. Los Clásicos Judíos. Hola, ¿cómo están? Bien, antes de comenzar el programa, les recuerdo nuestro contacto a través de WhatsApp. Es el más 54 911 33 70 0963. Repito, 11 33 70 0963. Además, les recuerdo que nos pueden escuchar a través de la FM en el 96.3, a través de la web en radiohigh.com y también en YouTube en Los Clásicos Judíos. Cualquier pregunta, consulta o comentario lo pueden hacer mediante WhatsApp o a través de los comentarios de YouTube. Bien, hoy vamos a empezar con un programa bastante variado, porque vamos del Renacimiento al siglo XX. Vamos a tener un compositor del Renacimiento, un compositor del Romanticismo europeo y dos compositores que casualmente tuvieron que huir del nazismo y recalaron en Estados Unidos. Vamos a empezar por el Renacimiento italiano y se trata de Salamone Rossi el hebreo. Rossi nació en Mantua, según figura la fecha, el 19 de agosto de 1570 y falleció también en Mantua en 1630. Es una figura de transición entre el Renacimiento italiano y el Barroco. De 1587 a 1628 estuvo al servicio de la corte de Mantua, del ducado de Mantua. Fue uno de los mejores compositores y más notables en la música instrumental de la época. Tiene escritos 4 libros de sonatas, cánticos, salmos, himnos. En Mantua, los judíos no solamente eran tolerados en esa época, sino que además tenían la libertad de mezclarse entre los no judíos. Y fueron muy protegidos por los duques de Mantua. En este ambiente liberal fueron afectados en un grado excepcional por la corriente literaria, humanista y tendencias artísticas. Bien, las obras que vamos a escuchar de Salamone Rossi son Barejú et Adonai Ameborach, Eftach na Sefatai y Adon Olam. Son 3 partes de un servicio compuesto por Salamone Rossi. Concéntrense en la letra. Se entiende perfectamente el hebreo de esta composición. La interpretación es de Boston Camerata, dirigidas por Joel Cohen.
Muy bien, hemos escuchado esta obra del Renacimiento italiano. Es anterior al barroco. Es de los Cánticos de Salomón de Salamone Rossi,
Barejú et Adonai Ameboraj, Eftach Nasefatai y Adon Olam. La interpretación fue de Boston Camerata y la dirección de Joel Cohen. Vamos a nuestro segundo compositor de la fecha y se trata de Karl Goldmark. Karl Goldmark nació en 1830 en Keszthely, Hungría, y falleció en 1915 en Viena. Es decir, fue un compositor contemporáneo a los grandes compositores románticos del siglo XIX, es decir, contemporáneo a Schumann, contemporáneo a Brahms y a Dvorak. Era parte de una familia numerosa. Su padre fue el Hazán de la sinagoga de Keszthely, es decir, una familia religiosa. Y su primera formación la tuvo en la Academia Musical de Sopron, entre 1842 y 1844. En 1846 su padre lo envía a Viena para que estudie en el Vienna Technische Hochschule, pero la revolución de 1948 impidió que lo hiciera, cerró el conservatorio. Entonces, a partir de ese momento empezó a actuar en distintos teatros de Viena y se formó como autodidacta como compositor. Dio lecciones, entre otros, al finlandés Jan Sibelius, el gran compositor finlandés. Y se dedicó también, para ganarse un peso, al periodismo musical. Fue nombrado doctor honoris causa en la Universidad de Budapest. Compartió con Richard Strauss ser miembro honorario de la Academia Santa Cecilia de Roma, que en aquella época eran honores que se les brindaba a determinados compositores muy importantes, entre ellos Héctor Berlioz. Compuso 6 óperas, compuso un concierto para violín, compuso 2 sinfonías, y entre las óperas que compuso tenemos la ópera La Reina de Saba. La Reina de Saba fue difundida en su época, pero pronto cayó en el olvido. La música de Goldmark en 1938 fue declarada música degenerada. Menos mal que ya no vivía el compositor. La Reina de Saba, como el título lo dice, es un tema del Libro de los Reyes. Es la Reina de Saba y el Rey Salomón. Es una ópera en 4 actos, con música de Goldmark, precisamente, y libreto de Salomón Mosenthal. Se estrenó el 10 de marzo de 1875 en el Hofoper de Viena. Vamos a escuchar entonces la música del ballet de esta ópera, interpretada por la Orquesta de la Ópera del Estado de Hungría, dirigida por Adam Fischer.
Muy bien, habíamos terminado de escuchar la música del ballet de la ópera La Reina de Saba de Karl Goldmark, compositor checo que vivió entre 1830 y 1915. Bien, vamos ahora a un compositor que nos dejó una gran herencia, que es la música del cine, yo diría mundial, pero es el cine norteamericano en particular. Se trata de Erich Wolfgang Korngold. Korngold nació en Brno, Imperio Austrohúngaro, actual República Checa, el 29 de mayo de 1897 y falleció en Los Ángeles el 29 de noviembre de 1957. Así que prácticamente decimos que es un compositor siglo XX. Fue hijo de uno de los críticos más importantes de su época y fue un niño prodigio. A los 11 años ya estrenó su primera obra en el Teatro Imperial. Fue muy admirado como niño prodigio precisamente por Mahler, por Richard Strauss y por Bruno Walter. Ya avanzado, compuso 5 óperas. La ópera de mayor éxito fue Die Tote Stadt, es decir, La Ciudad Muerta. Pero el director Max Reinhardt, el director escénico alemán, influyó para que se dedicara a la música para el cine, que era incipiente en la década del 30 en Hollywood. Su primer trabajo fue ilustrar musicalmente El sueño de una noche de verano en 1935, en la que tuvo que adaptar la obra de Mendelssohn. Comenzó realizando sus trabajos desde Austria y viajaba así esporádicamente a Estados Unidos para presentar sus obras, pero en 1938 tuvo que huir debido a las persecuciones nazis. En esa época, comenzó a producir la música de grandes películas, entre ellas Robin Hood. Le valió el Robin de los Bosques, le valió el segundo Oscar, porque el primero lo había recibido por El Caballero Adverse. Es precursor de la música con entidad propia, donde establece un vínculo de unión con las imágenes, es decir, el vínculo de unión entre la música y las imágenes. Eso es el verdadero compositor de música de cine. Realizó verdaderas óperas cinematográficas, mis pequeñas óperas sin canto, decía. En 1947 se retiró de la composición cinematográfica, cosa que su padre nunca estuvo de acuerdo, nunca quiso que se dedicara a la música de cine. Hubo grandes compositores que consideraban a la música de cine como música de segunda, entre ellos un compositor ruso-argentino, Jacobo Figer, que él dijo que cuando le preguntaron por qué se vino a Argentina en lugar de ir a Estados Unidos, siendo él un músico del nivel de Shostakovich, dijo porque no quería ir a Estados Unidos a componer música para el cine. Pero yo considero que la música para cine es tan extraordinaria como la otra. Es decir, hay que crear climas, es muy difícil. Bien, compuso 5 óperas, compuso un ballet, compuso un concierto para piano para la mano izquierda, contemporáneamente con Ravel.
un concierto para violín y un concierto para cello. En 1940 compuso la música para la película El Halcón del Mar, que es lo que vamos a escuchar ahora en la interpretación de la Orquesta Sinfónica Internacional Australiana, dirigida por Jeffrey Schindler.
Bien, acabamos de escuchar la música de la película El Halcón del Mar de 1940, compuesta por Erich Wolfgang Korngold, en la interpretación de la Orquesta Sinfónica Internacional Australiana, dirigida por Jeffrey Schindler. Bien, vamos a nuestro último compositor del día. Se trata de Julius Hayes, compositor que nació en Lemberg, Galicia, en aquel entonces Imperio Austrohúngaro, en realidad hoy es Polonia, el 21 de diciembre de 1910. A la edad de 9 años dio su primer recital de piano, porque había empezado a estudiar piano a los 7 años con su madre, que era concertista. A los 13 años compuso un cuarteto, a los 15 años compuso un concierto para piano y llegó a América en 1938. En 1940 se instaló en Detroit, donde fue una figura importante en la vida musical de la comunidad judía de Detroit. Fundó una orquesta sinfónica, fue director de música del Templo Betel. A todo esto pasó 2 años en la entonces Palestina, en la década del 30, donde compuso varias obras, entre ellas la suite hebrea en 1939. Hayes falleció en 1985. Vamos a escuchar ahora 3 números de la suite hebrea. Son Plegaria, Muros de Zion y Hora. La interpretación es la Orquesta Sinfónica Nacional de Cataluña, dirigida por Anton Rickenbacher.
Muy bien, escuchamos la suite hebrea de Julius Hayes, compositor que vivió entre 1910 y 1985, casualmente en los mismos años en que vivía mi padre. Lo que no les comenté antes es que en 1938 tuvo que escapar de Europa, donde tenía bastante fama y tenía bastante trabajo, pero tuvo que obviamente que escapar por el nazismo. Muy bien, ya con esto terminamos los 4 compositores que los prometí para el día de la fecha. Fíjense cómo abarcó desde el Renacimiento, pasó por el Romanticismo y llegamos a la época actual. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Espero haya sido de vuestro agrado. Agradezco la atención recibida y también la colaboración de Rocío González en la puesta al aire de este programa. Será hasta mañana a las 18 horas, siempre por este mismo canal. Buenas tardes, muchas gracias.